Hola. Bien, buenos días. Qué bueno podernos reunir, podernos saludar y poder abrir la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Siempre tenemos que pensar que es una bendición, que es un privilegio. Y bueno, había empezado un estudio hace ya como un mes o algo más de un mes. ¿Quién recuerda de qué habíamos hablado? La familia. ¿Qué tan importante es? Muy importante. ¿Quién diseñó la familia? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién le pasó por la mente la familia? Dios mismo, ¿cierto, hermanos? Dios mismo eh, en su, en su sabiduría, en su perfección, creó la familia, la diseñó, pero después la bendijo, ¿cierto? Dice, y los bendijo Dios, los bendijo Dios. Varias familias, ¿cierto? Vimos ahí como a manera de resumen. Utilizó una familia, inicialmente una pareja, para empezar la creación, para sojuzgarla, para multiplicarse, para procrear una familia. El Señor pudo haber creado todas las personas el mismo día. Podía hacerlo o no. Pero ese ejemplo de familia, esa base fundamental de una pareja, un varón y una hembra, como base fundamental de todo, de la sociedad, de la iglesia, de todo, es la familia. Muy bien. Para crear una nación, ¿recuerdan? Una nación a partir de qué? De una familia. Ahí el Señor diseñó a través de esa familia lo que sería una nación que conocemos como Israel hasta el día de hoy. Vimos que a través de familias el Señor juzgó y preservó. Vimos el caso de Noé, por la fe de Noé y a través de esta preciosa familia el Señor juzgó la tierra en su momento, pero preservó la vida de ellos, a quien se hallaron justos, obedientes a un Dios vivo y verdadero. En el caso de Lot también llegó justicia, juicio para las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero esta familia fue preservada, fue sacada de aquel lugar de juicio, ¿no? ¿Qué más? Vimos que el Señor quiere salvar familias enteras. Él no solamente le está apuntando a cada uno en lo individual. Él quiere el corazón tuyo, el de tu esposa y el de tus hijos. O podríamos decir, Él quiere el corazón tuyo, el de tus padres y el de tus hermanos. Vimos el carcelero de Filipos. Dice que creyó él con toda su casa. Vimos que se bautizaron todos como familia y que servían juntos como familia. Muy interesante. ¿Qué más vimos? Las familias para los ministerios. Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Una familia junta. Él no dijo, no, yo voy a servir al Señor porque es que mi familia tiene otras ocupaciones. No. Él sabía de qué estaba hablando, conocía a su familia y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para involucrarlos a ellos en el servicio a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el liderazgo, es importante la familia, los requisitos tan minuciosos que el Señor tiene para el liderazgo. Esposas comprometidas, esposas santas que sirven, que están involucradas en el ministerio. Hijos sujetos, creyentes. Hermanos, el Señor ha diseñado todo de acuerdo a su voluntad. Y si analizamos en todos estos aspectos, la familia cumple un papel fundamental
en todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿cierto? Muy bien. Entonces, em, vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 1, y vamos a encontrar una familia ahí. Mateo 1, del 19 al 25 vamos a leer. Bueno, dice así la palabra del Señor, Mateo 1, 19, José su marido, ¿de quién era marido José? José su marido, ¿cómo era él? Justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba comprometido con una muchacha llamada María. Ya conocemos la historia, en estos días hablamos como tal del personaje de María. Iban a ser un niño dentro de esa familia. ¿Cómo se iba a llamar ese niño? Jesús. Propósito, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, hermanos. Qué precioso relato. Traducido es Dios con nosotros. Dios se humanó, se encarnó, se dispuso. El creador del universo se acercó a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, obediencia, ¿no? Pero no la conoció, esto estamos hablando de la parte sexual, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo pudo haber aparecido caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Nazaret, de Judea, haciendo lo que él terminó haciendo. ¿Qué era? Haciendo milagros, alimentando a multitudes, enseñando. Hubiera empezado su ministerio de la misma manera que lo hizo. ¿Podía hacerlo así? Pero no. Dios tenía un plan diferente. Dios tenía el diseño de Dios, que era que el Salvador del universo, el Mesías prometido desde la antigüedad, aquel ser precioso que daría su vida por la humanidad, no aparecería caminando por una calle. Él iba a nacer en una familia humana. Él iba a crecer como un bebé, un niño, un adolescente, un joven, hasta llegar a ser hombre en su mayoría de edad. La familia. ¿Qué tendrá en mente Dios con la familia? Que para darnos un Salvador lo puso en medio de una familia sencilla, de una familia normal, con dificultades, con luchas, seguramente con escasez, con dolencias, una familia. Lucas 2:51, no lo busquen, lo podemos proyectar ahí. Y hablando del Señor Jesucristo cuando tenía 12 años y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas
en el corazón. Estaba sujeto a ellos. Hermanos, la sujeción, jovencito que me oyes, jovencita, Jesucristo fue obediente a sus padres terrenales, estuvo sujeto a ellos, a esa familia a la que el Padre Celestial le puso, pero él también se sujetó al Padre. Aprendió la obediencia, dice Hebreos, creo. Hermanos, podemos entender entonces que si el Señor Jesucristo se sujetó, siendo Dios, a una familia terrenal, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto sujetarnos? ¿Por qué tanto problema para sujetarnos cuando somos adolescentes a nuestros padres? Las esposas, sujetarse a sus esposos, sujetarnos a un jefe, a un gobierno, pero Jesucristo mismo se sujetó aún a sus padres terrenales. Qué bonita familia, ¿no? Pero quiero pensar en las familias. El Señor diseñó familias para adorarle, para la adoración. Vimos la última vez que cuando el Señor le dice a Moisés, vaya a Faraón y dígale, deja ir a mi pueblo. Hay dos palabras que se nombran en la Biblia. Una es para que me sirva. Otra es para que me adore. Para que me adore. Hermanos, el Señor, según lo que yo veo en la Escritura, diseñó la familia para adorarle. Dios diseñó familias que le adoren a Él. Ese es el propósito de Él con tu familia. No es con algunas familias. No es que Dios haya diseñado algunas familias para que le adoren a Él y otras familias para que un miembro o dos de la familia le adoren a Él. No, no, no. Eso no fue lo que sucedió. En Éxodo capítulo 12, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 12, del versículo 3 al 7, vamos a leer. Esta mañana se leyó algo de la Pascua. Éxodo 12, 3 dice, hablad, ¿a cuánta? A toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese el que quiera. Ah, no, no, perdón. Tómese cada uno un cordero según ¿las qué? Las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, o sea, ¿otra qué? Otra familia, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 24. Recuerden, un cordero por familia. En todas las casas estaba haciendo lo mismo. Toda la congregación, cada uno. Seguramente cada padre de familia era el responsable de esto. A la misma hora, sin duda, hermanos,
Qué bonito es cuando hemos venido esta mañana para recordar la obra de Cristo y el Señor ha mandado algo para cada creyente, para cada iglesia. Es muy similar, hermanos. A esta hora muchos países del mundo seguramente se está realizando la cena del Señor o ya se realizó. En algunos lugares lo hacen en la tarde. Hay algunos hermanos en Padua lo hacen a las 4 de la tarde. Pero el primer día de la semana, hermanos, no es opcional, no es algo cultural, es Dios mismo estableció algo. Y ese algo lo estableció para que se ejecute a través de las familias, de las familias. Estas familias tenían la responsabilidad de hacer lo que Dios había dicho con ese cordero. ¿Qué pensarían los niños cuando el papá estaba preparando el cordero, cuando se estaba organizando esta celebración tan especial? Normalmente los niños, ¿qué hacen? Preguntas. Hermano, hermana, ¿tu niño te hace preguntas? ¿Cierto? Si algo es normal en un niño es que sea preguntón. ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Para qué es? ¿De quién es? ¿Qué es eso? Y dice Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. Para siempre. ¿Saben qué me llama la atención a mí? Que nosotros en la actualidad lo hacemos a nuestra manera. Nosotros tenemos de pronto, eh, los que tenemos más tiempo en las asambleas, tenemos doctrinas que hemos practicado por muchos años, pero llega el tiempo, pasa el tiempo y llegan al liderazgo los que eran muchachos y resulta que empiezan a no celebrarse las cosas como está establecido. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de existir una práctica como el silencio de la mujer, por ejemplo? Porque ahora el feminismo ha ganado, le ha ganado a las iglesias. ¿Por qué la práctica de la cubierta de la mujer se ha perdido en muchas iglesias? Porque se han modernizado. Han llegado otros pastores, seguramente más mediáticos, más modernos, más nuevos. ¿Por qué no se ha guardado lo que Dios dice a través de su palabra? Hermanos, y mire que estas pequeñas cosas nosotros no las comentamos con nuestros hijos. Y como no los traemos al culto, ellos están en otro cuento, entonces ellos no saben, no tienen que preguntar porque no ven nada de lo que ellos pudieran estar preguntando. Papá, ¿por qué las hermanas se ponen algo aquí en la cabeza? ¿Por qué? Usted podría contestarle, pero como no lo trae, él no tiene nada que preguntar. Pues seguramente lo ha visto, pero no es algo que constantemente esté sucediendo. Por decir una o dos cosas, pero estamos hablando de las prácticas de la iglesia todas. ¿Por qué se parte un pan? ¿Por qué se reparte de una copa? Dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, le dijo al pueblo de Israel. Y cuando os dijeren vuestros hijos, mire, aquí está la pregunta, ¿qué es este rito vuestro? Los niños van a preguntar. Ellos iban a preguntar, ¿sí o no? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, una familia diseñada para qué? Para adorar,
para adorar juntos. Estamos pensando en niños acá, ignorantes, no entienden, ¿cierto? Estamos en una generación que hay cosas que entienden y otras que no. No se le puede pegar la palmada al niño porque él no entiende todavía, ¿cierto? Pero se le pone música, no ha nacido, póngale música en la barriga a la mamá porque el niño ya entiende. Ahí entiende para una cosa, pero para otra no entiende. La doble moral, hermanos, con la que Satanás ha entrado en tu casa, seguramente en la mía, para corromper, hermanos, para sacar de la mente y de los corazones el diseño de Dios en todas las áreas que ya conocemos de la vida familiar, hermanos. Un niño ignorante preguntón, dice Dios, contéstele qué es lo que está haciendo. Hermano, tu niño te ha llegado a preguntar por qué te arrodillas para orar, por qué lees la Biblia, se ha extrañado, le ha inquietado lo que tú haces como práctica en el día a día, las cosas de la iglesia. Pues Dios está diciendo, contéstele y dígale, es la víctima de la Pascua de Jehová, de Jehová. Y dígale por qué él pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Pasó por encima cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, nuestros hogares. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Podríamos decir las familias, las familias. Esto estaba diseñado para las familias, lo hemos visto desde el principio. Hermanos, poderle decir al muchacho, mire, yo estaba perdido. Papá, ¿por qué celebra esto? ¿Por qué lo hace? Yo estaba perdido. Yo iba para el infierno. Un día Jesucristo dio su vida por mí. Un día entregó su cuerpo para ser ajusticiado, para ser juzgado por mí. Por eso partimos el pan, hijo. Y ese vino, papá, ¿por qué toman vino? Bueno, eso representa la sangre inocente de Jesucristo, que un día murió, la derramó él siendo justo, la derramó por mí. Hijo, Jesucristo derramó sangre inocente por mí. Y yo hoy, siendo un pecador, voy a estar en el cielo. Dios me libró del infierno, de la condenación. Hermanos, qué sencilla, qué predicación tan sencilla, tan fácil, a través tal vez de una pregunta de mi hijo. Y aplica para las otras personas que nos ven, hermanos, que ven el testimonio de una iglesia local. Haced esto en memoria de mí, para que anunciéis. Génesis capítulo 8, hermanos. Ya hemos hablado de esta familia, pero la vamos a volver a nombrar desde otro aspecto. Versículo 18. Génesis 8, 18. Dice la palabra del Señor. Entonces salió Noé. ¿Y quién más? Y sus hijos. ¿Y quién más? Y su mujer. Y las mujeres de sus hijos con él. ¿Qué habían aquí? Familias. Familias. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Versículo 20. Hermanos, el liderazgo, la cabeza del hogar, la iniciativa, hermanos, tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Si tu esposa es la que tiene la iniciativa de congregarse, de hacer un devocional, pues gloria a Dios por esa esposa. Pero esa responsabilidad le corresponde al varón. Así
los movimientos digan lo que se les venga en gana, así se paren en la cabeza. Hermanos, el diseño de Dios para la familia es el diseño de Dios y punto. Ni corriente, ni, ni cultura, ni modas, ni pastores modernos, el diseño de Dios. Versículo 20 dice, ¿y edificó quién? Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y dice, y ofreció holocausto en el altar. Miren que la idea es muy similar a la de la Pascua, hermanos. Salvación, salvación, hermanos, un sacrificio en gratitud, porque el ángel iba a pasar matando a los primogénitos y ellos iban a salir ilesos. Un juicio, podemos ver ahí, ilesos. Hermanos, Noé, su familia, estas familias, hermanos, 4 familias, recibieron el beneficio de la vida en un contexto de muerte, de juicio. ¿Cuántos miles de personas murieron con el diluvio? Pero el Señor preservó en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor, preservó familias, hermanos. Ya lo vimos en el estudio pasado. Pero la gratitud, hermanos, el poder salir, ofrecer un holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, olor grato. Le agradó, podríamos decir al Señor, aquel sacrificio que estas familias le entregaron. Y dijo, ¿quién dijo? Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿cómo es? Es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Familias, hermanos, familias. Familias para adoración. Familias para glorificar al Creador del universo. Familias para glorificar al Salvador. Yo les animo, hermanos. Yo tengo un peso grande por las personas que llegan solas a la iglesia, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen hijos, que tienen cónyuges. Mi oración es por esas personas, porque entiendo, hermanos, qué es lo que Dios quiere. Lo veo en la Escritura. Pregunta, amado hermano, amada hermana que me oyes, ¿es un peso tuyo? ¿Es un peso tuyo también? ¿O solamente es Dios el que se interesa por tu familia? El apóstol Pablo decía, porque tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Por mis parientes, según la carne. Qué tristeza. Mi familia, decía el apóstol. Qué tristeza saber que mi familia va para el infierno. Y en otra parte dice, mi oración a Dios por ellos es para salvación. Para salvación. Hermanos, es lo principal. Es lo principal. Lo repito muchas veces, soy un tipo muy repetitivo. Traemos oraciones, hermano, ore por mi hijo, ore por mi tía, ore por mi abuelita, que es que está enferma, que tiene un tumor, que tiene un dolor. ¿Será eso lo importante? ¿Será eso? ¿Podemos orar por ellos por la enfermedad? Sí. Hermanos, ¿es eso lo más importante? Usted está orando constantemente por tu familia y tiene gran tristeza y continuo dolor en tu corazón.
por la familia como lo hacía Pablo. Filemón, Nuevo Testamento, vamos allá y miramos esta carta tan pequeña, solamente un capítulo. ¿Qué vemos? Una carta. Pablo está en la cárcel. En el contexto, él conoce a un hombre ahí que trabajó en casa de Filemón. Era un esclavo, aparentemente había huido de la casa de Filemón. ¿Cómo se llamaba este hombre? Onésimo. Aparentemente había robado a su amo y había escapado. Y como era buena persona, terminó un día por allá donde, en la cárcel, ¿cierto? Y ahí había otro, que ese sí era buena persona, estaba en la cárcel por predicar el evangelio, Pablo. Ahí, ese hombre Pablo pudo dar un testimonio de su vida y ese esclavo y posiblemente ladrón que había huido, conoció al único Dios verdadero y estuvo dispuesto a volver. Pablo lo envía y dice, vaya, preséntese a su amo. Esa carta es maravillosa, hermanos. Es la historia de cada uno de nosotros con el nombre de Onésimo. Pero nosotros, hermanos, fuimos esclavos de Satanás toda la vida y tenemos la oportunidad de regresar para servir a uno que nos ha comprado a precio de sangre, en gratitud, en amor. Volver en unas condiciones diferentes. Esa es la historia de Onésimo. Pero no vamos a pensar en Onésimo hoy, sino vamos a pensar en una ¿qué? En una familia. Ustedes van a leer completo la carta esta tarde, seguramente lo van a hacer. Pero interesante, en el versículo 1 dice de Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, no dice prisionero de Roma ni del César, no, prisionero de Jesucristo. Esto es un honor, ser prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, ellos están enviando la carta, la enviaron con el mismo Onésimo, pero dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Hermanos, la Biblia es muy espectacular. Si la leemos, le podemos el sentido y miramos lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. ¿Cómo era Filemón? Según el versículo 1, ¿cómo era? Amado, amado. Hermano, ¿eres un hermano amado? ¿Eres fácil de amar? Este hermano, según Pablo lo describe en esa carta, era un hermano amado. Un hermano amado. Pero ¿qué más dice Pablo de él? ¿Cómo era él? ¿De Pablo? ¿De Pablo? No. Parece que de varios, como mínimo de Pablo y de Timoteo. Colaborador nuestro. Colaborador nuestro. O sea que Filemón era un hermano amado, pero también colaborador. ¿Tenemos hermanos así en la iglesia? Gloria a Dios, muchos, muchos en todo caso. Versículo 2 nombra a otro personaje, aparentemente es la esposa, y a la amada hermana Apia. ¿Cómo era la hermana Apia? ¿Cómo era? Amada. Era amada. ¿Qué más dice?
y Arquipo. Aquí hay unos nombres para los que recién casados y que hay nombres para ponerle a los hijos, vea. Bíblicos. Apia, no dañe las matas, ¿cierto? Arquipo, no toque eso que te quemas. Ahí están nombres bíblicos. Entonces, una familia. ¿Cómo era Filemón? Amado y colaborador. ¿Cómo era Apia? Amada. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿A dónde están los militares acá? ¿Qué es un compañero de milicia, Fabio Alberto? Rápido. No abandona y está dispuesto a ayudar, ¿sí o no? La palabra lo dice. Está firme, ¿sí o no? Muy bien. ¿Quién era Arquipo? Un compañero de milicia. Colosenses 4:17, si lo pueden poner ahí. Colosenses 4:17 dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Arquipo tenía un qué? Un ministerio. Un ministerio. ¿Qué sentiría Filemón cuando ve a su hijo cumpliendo un ministerio? ¿Qué sentirá? Gozo, gratitud con el Señor, la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios, nuestros hijos cumplen un ministerio. Tal vez no les hemos dado el mejor ejemplo, que debería ser lo ideal. Pero ver a un hijo cumpliendo un ministerio, hermanos, es algo que no tenemos cómo explicarlo. La gloria sea para el Señor, hermanos. Ver a mi hijo cumpliendo un ministerio. Mi hija saber que cumple ministerios en la iglesia. Mi yerno. Claro que no son perfectos, pero le sirven al Señor. Y esto, hermanos, es algo que invade el corazón de gratitud, de gozo, de alabanza para nuestro Señor. Que en tanta imperfección nuestra, hermanos, podamos ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, amando al Señor. No hay con qué compensar esto, no hay. Pero veo a Filemón viendo a un hijo que cumple un qué? Un ministerio. ¿Qué más dice el versículo 2 de Filemón? Filemón 1:2. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, ya vimos que cumplía ministerios, pero ¿qué más pasaba en esa casa? Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué había? No lo han entendido todos. ¿Qué había allí? Una iglesia. Hermanos, tuvimos el privilegio el jueves de estar en una casa. ¿En un qué? En un hogar, una familia. Hermano Fabio Alberto, gracias. Dios le bendiga por abrir sus puertas. Hermana Hilda, gracias por recibirnos en su casa. Yo estaba maravillado, hermanos, ahí habían familias. Don Hugo, ¿quién es usted? Ah, yo soy el suegro de Jorge. Ah, ¿y quién es Jorge? Yo soy el hermano de Fabio Alberto. Ah, muy bien. ¿Y quién es ese señor que está allá? Ese flaco que está allá, ¿quién es? Fernando. Ah, Fernando, muy bien, muy bien. Amigo, ¿quién es usted? Yo soy Erancé. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy yerno de Fernando. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Eliana. ¿Y quién es usted? Yo soy la esposa de Erancé. Y así sucesivamente. Y la niña, la hija, y el otro, y el otro. Hermanos, ¿qué habían ahí? Familias escuchando el Evangelio. En una casa sencilla, una casa, hermanos, que abrió sus puertas para que familias escuchen la palabra de Dios. Hermanos, nos hemos dado cuenta la bendición que es
escuchar el llamado de Dios para que las familias escuchen, entiendan que hay un plan de salvación también para ellos. Vimos en la última vez el carcelero de Filipos con toda su familia, hermanos, involucrados. Antes, involucrado, rompiéndole las espaldas a Pablo y a Silas, pero ahora sirviéndoles. Eso éramos nosotros, hermanos. Un antes y un después. El mismo apóstol Pablo, antes persiguiendo la iglesia para matar evangélicos y ahora derramando su corazón. Las oraciones que hacía Pablo, hermanos, por la iglesia, por los hermanos, la ternura con la que él se dirige a la iglesia, a esa otra gran familia que tenemos, un antes y un después. Gracias, hermano, por abrir sus puertas. Oremos por este ministerio, hermanos, que se hace en las casas, porque con una persona que venga y escuche el evangelio, hermanos, con una persona, ya está cumplido el propósito de Dios. En esta casa, hermanos, de Filemón había una iglesia. Ahí se congregaba una iglesia. La iglesia no son estos muros. Olvidémonos de eso, hermanos. Salgamos de ese esquema donde venimos de una religión tradicional, somos religiosos, venimos, ocupamos una silla, nos vamos. No, iglesia somos nosotros aquí y a donde vamos. Y ahí, hermanos, en una casa, un día nació esta iglesia. En una casa de alguien que dispuso esta iglesia, hermanos, que va para 50 años dando testimonio por la gracia de Dios, en una casa, esta iglesia nació un día. Una familia que dispuso su casa. Usted no se imagina la bendición que es que en su casa se abra la escritura. ¿Qué más? Versículo 2 vimos que había ¿qué? Una iglesia. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, ¿qué más manifestaba esta familia? Obviamente en cabeza de Filemón, amor, amor. ¿Cómo damos amor a los hermanos? Y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Para con algunos, los que no le caen gordos, para con todos los santos. Para con todos los santos. ¿Qué hacía con ellos? Versículo 7. Pues tenemos, ¿qué tenía él? No, ahí no dice eso. Tenemos gran gozo. Ojo con eso. Por eso le tengo tanto miedo a las versiones nuevas de la Biblia, porque le quitan palabritas claves y eso va desviando la información real. Pues tenemos gran gozo y ¿qué más? Consolación en tu amor. ¿Necesitamos ser consolados? Por guapos y duros que parezcamos, necesitamos ser consolados. En tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. A veces estamos tan ocupados, hermanos, en las cosas de allá afuera, que se nos olvidan los corazones de los santos, que necesitan ser ¿qué? Confortados. Ojalá por toda una familia. Versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia. ¿Quién dice? ¿A quién?
a Filemón. ¿Quién era Filemón? En el contexto, si Filemón tenía esclavos, era un hombre rico. Y Pablo le está diciendo que obedezca, que obedezca. Hermanos, él era un hombre rico, tenía esclavos y tenía su iglesia, ¿dónde? En la casa. Y un preso, Pablo, le está diciendo que Filemón debe obedecer. Puede ser. Hay una iglesia, hay unos hermanos en un lugar X, donde hay un hermano que tiene una empresa, él tiene dinero y tiene un empleado, un buen empleado. Y el que manda la empresa, ¿quién es? ¿El empleado o el dueño? El dueño. Pero el empleado es el anciano de la iglesia. Creo que Edwin sabe de quién estoy hablando. El empleado es el anciano de la iglesia. ¿Quién se sujeta a quién? ¿Quién obedece a quién? ¿Qué importa? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el rico? Filemón es el rico, pero el preso le está dando órdenes. Hermanos, eso solamente pasa en la iglesia. Eso solamente pasa en la iglesia. Y seguramente el anciano que le estoy nombrando debe tener un respeto para ese hermano que tiene dinero, ¿o no? ¿Qué cosas tan raras pasan en las iglesias? ¿Eso es posible en el mundo, hermanos? ¿Usted cree que un hombre rico, orgulloso, opulento, se va a sujetar a un empleado? No, eso no va a pasar. La maravilla, hermanos, de lo que Dios puede hacer con un corazón, con una persona. Porque aquí Pablo le está mandando a que qué, está confiado en su obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y estoy pensando en un corazón espontáneo, entregado. Es más, el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento. Ve Pablo conchudo. ¿Cómo así? Lo primero le dice, hágame el favor y obedece. Y después le dice, prepárame una cama ahí buena, cómoda, que le va a caer. ¿Usted le dice a cualquiera así? ¿Usted es capaz de llamar a alguien y decirle, prepárame una cama que voy para allá esos días? De pronto sí, pero si es una persona ¿qué hace? ¿Cuál es el don que tiene? Hospedadora. Hermanos, eso es algo también bíblico maravilloso que encontramos a lo largo de las escrituras. Porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué problema a veces para hospedar una persona? Tenemos muchos hermanos, gracias a Dios, hospedadores acá. Uno de los requisitos de los ancianos es que deben de ser hospedadores. Yo conozco ancianos que nunca han hospedado a nadie en su casa. ¿Qué problema, hermanos? Son tan herméticos con sus casas que como que, es más, no les gusta ni que los visiten en las casas. A mí me encanta que me visiten. Si no lo hacen es porque no les da la gana, pero ya les he dicho mucho. Muy bien. Podíamos pensar, hermanos, de una familia hospedadora. Eso vimos ahí. ¿Cómo era Filemón? Amado, colaborador, fiel, amoroso, tierno. ¿Cómo era Apia? Amada. ¿Cómo era Arquipo? Hermano, personaje involucrado en el ministerio. Una familia hospedadora. Una familia que sirve, una familia que adora junta. Hermanos, ¿Dios querrá eso con tu familia, hermana? ¿Sí o no? ¿O eso es opcional? Eso, Dios quiere eso para algunos, para los más afortunados. Dios quiere eso para tu familia.
¿Qué estás haciendo? ¿Sabe qué más? Versículo 22, era esta familia. Porque espero que por vuestras oraciones, no está diciendo por vuestra, ¿eso es plural o singular? Plural. ¿Oraba uno o varios? ¿Quién oraba? Una familia. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Una familia de oración, hermanos. Una familia que ora junta. A veces cuando los muchachos crecen y tienen sus propias obligaciones, se vuelve más complicado el devocional juntos, orar juntos. Tengo sueño, estoy cansado, tengo tareas, pero hermanos, hay que hacer lo posible por hacerlo juntos. Tal vez oramos en secreto, tenemos oraciones más largas, pero es necesario que oremos juntos. Una familia de oración. Una familia que tiene en común las mismas peticiones, las mismas prioridades. Una familia, hermanos, que sirve juntos. Vamos rápidamente a pensar en otra familia y vamos a Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les pareció esta familia? ¿Interesante o no? Hechos capítulo 18. Vamos a pensar en otra familia rápidamente antes de irnos. Y versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Aquila, otro nombre, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, otro nombre. Se hubiera llamado Priscila y no Dalia. Su mujer, por cuanto Claudio, hay otro Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, ¿quiénes? ¿Quiénes eran del mismo oficio? ¿Quiénes? Pablo, Priscila y Aquila. Muy bien. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, que era un trabajador incansable en la obra, también tenía un trabajo secular. Yo no sé si le iba bien o le iba mal, si estaba largo o no, creo que no, pero como mínimo el hombre se rebuscaba, ¿cierto? Se rebuscaba. Y estos dos personajes, una pareja bien especial, bien singular, em, tenían el mismo oficio de él. Ahí vemos que Pablo los conoció y él se interesó por ellos. Ese Pablo tenía un ojo, hermanos, clínico. El hombre veía a las personas y decía, este me es útil en el ministerio, dijo una vez de otro. Envíame a fulano de tal. A fulano lo dejé en tal lado. ¿Sí o no? Pablo, hermanos, era un líder impresionante y sabía cómo mover las fichas y veía a las personas y este me es útil. Hermanos, eso es un don de Dios, poder utilizar a las personas donde más bien funcionan, ¿cierto? Versículo 18. Vamos al 18. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, o sea que, ¿qué hizo? Se fue y navegó a Siria. Y con él, ¿quiénes? Priscila y Aquila, habiéndose rapada la cabeza en Cencrea porque había hecho o tenía hecho voto. No vamos a profundizar en eso, sino que vamos a ver que es interesante. Él los conoce allí, en Corinto, está un tiempo y después, ¿qué decide? Llevarlos con él. ¿Por qué? Porque vio que podían ser útiles, colaboradores. Muy bien. Versículo 24, vamos a leer hasta el 28.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Otro nombre, Apolos. Apolos entra ya, natural de Alejandría. ¿Cómo era este Apolos? Un varón elocuente. ¿Cómo más era? Poderoso en las escrituras, o sea, no era cualquiera parecido. Este había sido instruido en el camino del Señor, gloria a Dios. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba cómo, diligentemente, lo que él quería. No, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y esto aquí puede ser un problema, ¿cierto? Que lleguen personas de otra iglesia y que tengan algunas otras prácticas y que aunque sea fervoroso y ame al Señor, entonces no le podamos recibir en la iglesia porque no tenga la oportunidad de enseñársele, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó entonces? Versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. O sea que era una persona esforzada, muy elocuente, muy animada. ¿Sabe qué dice aquí? Hay un pero. Cuando hay un pero es porque hay algo raro ahí como que para revisarse o no. Pero cuando le oyeron hablar Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Versículo 27, y queriendo él pasar, ahorita leemos eso. Bueno, no era un pendejo, no era un tontín ahí. Vemos que una persona fervorosa, elocuente, amaba al Señor, pero hay un detalle ahí que no cuadra en lo que está enseñando. ¿Quién se le arrima? ¿Quién se le arrima a un predicador de estos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Había una familia ahí. Había una familia ahí que hacían, ¿qué hacían? Tiendas. ¿Sería esto un oficio muy prestigioso para la época? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y sabe qué hicieron Priscila y Aquila? Lo llamaron aparte. A Apolos. Apolos llegó a ser un líder de la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo dice, les escribe, dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy... ¿Se acuerdan? Llegó a ser uno de los ancianos de la iglesia en Corinto. Pero era necesario corregirle algo. ¿Y quién lo hizo? Interesante, hermanos, que en muchos de los escritos Priscila aparece primero y no quiere decir que ella era la cabeza del hogar, porque no lo hizo sola. Puede ser que Priscila tenía más conocimiento de las escrituras, pero trabajaba junto en equipo con su esposo. Trabajaban juntos y pudieron sentarse juntos. Le arrimaron ahí una sillita a Apolo. Venga, Apolo, tomémonos un tintico aquí, como dijo el flaco ahora, seamos amigos. Tan, se sentaron y dice que con más precisión que les expusieron que las escrituras. O sea, mire, aquí hay un detalle, hermano, que hay gente que se molesta, hay gente que cuando predica y se le llama la atención, no le gusta, se enojan. Algunos hasta han decidido no volver a enseñar. Pero ¿por qué me tienen que decir? Bueno, este Apolos, por esta familia, recibió la instrucción y llegó a ser el gran Apolos que conocemos en el Nuevo Testamento. Pero qué familia especial, hermanos. Voy leamos el 27. Bueno, ahí vemos quién terminó siendo Apolos, pero para no quedarme mucho, Romanos 16:3. Vamos para poder terminar ahí y no dejar mucho. Romanos 16:3. ¿Qué dice? Saludad a Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran ellos? Colaboradores. ¿Uno de los dos? Los dos. ¿Cómo trabajaban ellos? En equipo. Y nos adelantamos
Nos adelantamos y terminamos ahí en 1 Corintios 16 y el versículo 19. ¿Qué dice? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Otra familia, otra iglesia, otra familia que abría las puertas para que llegara gente. Y ahí había una ¿qué? Una iglesia. La iglesia no son muros, no son puertas, no son grandes púlpitos, no son grandes escenarios, no son luces, no es una batería, no es una orquesta. No, muchas de esas cosas no estoy diciendo que sean malas, pero la iglesia, hermano, somos nosotros reunidos en algún lugar. Y en esa casa de Priscila y Aquila había una iglesia reunida. Qué lindas familias, hermanos. Señor bendiga y use tu familia y la mía para su honra y su gloria y su alabanza. Oramos.